fui, tu amor luchó por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Me sentía sin valor, pagaste el precio por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí. Y el inmenso, interminable, incomparable amor de Dios me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo entenderlo ni merecerlo, te entregaste tú por mí. Cuán inmenso, interminable, incomparable amor de No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No hay muros que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras de mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, viniendo tras de mí. No, no, no hay muro que no rompas, mentira que no caiga, viniendo tras. Salvador, Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo un rescate incomparable. Y cantamos: eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. ¡Hey! El enemigo se escondió el día que venciste.
Vamos, adórale. Adórale en tu lugar. Vamos, adórale. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. ¿Eres tú qué? Eres tú mi esperanza, mi roca, mi alma, mi fuerza es en ti, Señor. Tú moriste por mí y conmigo tú estás. No nombre igual, solo Cristo, no hay nombre igual. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de Tú mereces toda gloria, toda honra. Eres digno de adorar, tú eres digno, eres digno de adorar, por siempre, para siempre. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Jesús. Amamos tu presencia. Amamos lo que tú eres.
Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de jueves 2 de febrero de 2023. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive sin Límites, una nueva temporada que estoy compartiendo en esta página oficial. Te invito para que puedas compartir con tus contactos y quiero primeramente saludar a las personas que no han vivido esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios a través de Jesucristo. Esta experiencia de conocer a un Dios verdadero, un Dios personal que nos ama, transformó mi vida hace más de 30 años. Y quiero invitarte para que tú también puedas abrir tu corazón en este momento y puedas recibir este regalo de vida que Dios tiene para ti. La Biblia nos dice en una de las declaraciones más famosas, está en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. La Biblia nos dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia nos dice que Dios declara, Él quiere que escuches su voz y que tú oigas lo que Él te dice de una manera personal. Y Él nos está diciendo cuánto nos ama. Nosotros necesitamos oír la voz de Dios, decirnos que Él nos ama, porque es algo que nuestra conciencia tenemos la sensación de que esto es verdad, pero necesitamos comprobarlo. Por esa razón Dios nos ha dado a través de la Biblia su palabra para que nosotros podamos conocerle a Él, para que podamos conocer su corazón, lo que Él piensa, lo que Él siente. Así que la Biblia nos dice esto precisamente, que Dios nos ama tanto, dice que nos dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda. La Biblia dice que Dios no solo declaró cuánto nos ama, sino que además lo demostró. Este amor de Dios, que es un amor verdadero, es un amor declarado, pero también es un amor de hecho y de verdad, porque la Biblia nos dice que Él nos dio a su Hijo, y de esta manera Dios está diciendo por qué razón Jesús vino de los cielos a morir en esa cruz. Jesús voluntariamente dejó su lugar en la gloria con el Padre, siendo el Hijo de Dios, para venir al mundo, nacer como un ser humano común, pero siendo Dios, para que de esta manera Él, al morir en esa cruz, pudiera representar a toda la humanidad. Así que al morir en esa cruz, el Señor Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio por causa de nuestros pecados y nuestras maldades. Hemos oído toda nuestra vida que Jesús murió para el perdón de nuestros pecados, pero necesitamos entender el profundo significado de lo que esto está dicho en la Biblia, y es que ya fuimos perdonados. La Biblia dice que al morir en esa cruz, Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros tengamos vida. Él fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que una vez que el pecado del hombre fue juzgado en esa cruz, ahora ya hemos sido perdonados. Entonces Dios nos perdona no porque es Dios. Muchas personas dicen, pues sí, Dios perdona, Él es Dios. Pero la verdad es que Él perdona, nos dice la Biblia, porque es lo justo una vez que Jesús murió en esa cruz. Dios perdona por cuanto ya se hizo justicia, por cuanto ya fue juzgado nuestros pecados y maldades en esa cruz. Pero tú necesitas creerlo y necesitas recibir este regalo tan grande de salvación. Si Dios murió, Dios envió a Jesús a morir por todos, pero necesitamos recibirlo y creerlo de una manera personal. Así que por esa razón dice que nosotros ya hemos sido perdonados. Al morir en esa cruz, Jesús quitó la barrera que nos separaba de Dios. Muchas personas se sienten incómodas al oír de Dios. Muchas veces yo te entiendo, yo me sentía también inconforme, indigno, me sentía incómodo y por tanto me sentía mal conmigo mismo en lo profundo de mi conciencia. Por esa razón es que al morir en esa cruz, Jesús quitó esa barrera que nos separaba de Dios. Tú ya no tienes que vivir lejos de Dios, ni esconderte de Dios, ni rechazar a Dios para sentirte mejor. Lo que necesitas es recibir este regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús, reconciliarte con Dios. En la Biblia Dios constantemente nos llama a reconciliarnos. Él ya se reconcilió,
pero tú también tienes que tomar esa decisión porque una relación personal con Dios es una relación personal y por tanto, aunque Dios nos ame y Jesús murió por todos y ya pagó por los pecados de todo el mundo, todavía tú necesitas reconocerlo y aceptarlo. Es como un regalo. Si alguien te ofrece un regalo, tú todavía tienes la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Y eso nos pasa, ¿no crees? Cuando alguien nos ofrece ayuda o hacernos un favor, muchas veces nuestra reacción inmediata es rechazarlo, porque sentimos que recibir algo de alguien a cambio de ninguna otra cosa nos compromete y no queremos sentirnos comprometidos o también nos sentimos indignos o no entendemos por qué alguien haría algo por nosotros sin nosotros merecerlo. Pues bien, así puedes entender cómo es el amor de Dios. Tú puedes de esa manera entender que Dios nos ama y por tanto de esa forma lo demostró. Quitó esa barrera a través de Jesucristo y nos unió al amor del Padre. Hemos sido unidos al amor del Padre. La Biblia dice también en Juan capítulo 1, verso 11 y 12, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad, en el original significa el derecho legal, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Así que la Biblia dice que nosotros no nacemos como hijos de Dios. Por eso muchas personas tienen incredulidad cuando oyen que alguien dice que somos hijos de Dios y tú no te sientes hijo de Dios porque no lo eres. Porque es hasta que nosotros recibimos este regalo de vida, que recibimos la vida misma de Dios, porque así lo dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él está hablando de su naturaleza. Lo que tú vas a recibir al abrir tu corazón es la vida misma de Dios. Esto es algo que es difícil entender, está fuera de nuestra intelecto, de nuestro razonamiento, pero eso es lo que realmente sucede cuando una persona abre su corazón. La vida de Dios mismo, por causa del sacrificio de Jesús, al aceptarlo nosotros, nos es dada. Una vez que reconocemos y confesamos que hemos fallado, que estuvimos mal, que necesitamos de Dios, Él viene a nuestra vida, viene a vivir en nuestro corazón para darnos su propia naturaleza. Es por eso que entonces venimos a ser, dice, hechos hijos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios no nacen, se hacen. Se hacen una vez, dice, que han creído y han recibido este regalo de vida. Así que yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón el día de hoy y tú vengas a conocer a Dios porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que Dios te llama a conocerle, Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú recibas todo lo que hizo a tu favor, Él quiere que tú recibas, por tanto, el plan maravilloso que tiene para tu vida. Así que quiero invitarte entonces para que tú puedas solicitar a través de mi WhatsApp que estoy aquí compartiendo contigo y en esta página oficial también tú vas a encontrar mi WhatsApp. 442-411-1233, recibe nuestro curso online Vive sin Límites de 4 sesiones. A través de este curso tú vas a entender el plan que Dios tiene para ti y cómo es que de esta manera, una vez que hemos creído en Jesús, nuestra vida es transformada. Vas a comenzar a dar pasos en una nueva dirección y vas a comenzar a vivir una dimensión del poder sobrenatural de Dios. Así que ponte en contacto conmigo para recibir este curso online y también puedas recibir el folleto de estudio Evangelio de San Juan, totalmente gratis sin ningún costo para que tú lo descargues desde tu WhatsApp y comiences a leer la Biblia. Yo quiero invitarte para que comiences a leer la Biblia y comiences a leer en los Evangelios el Evangelio de Juan. Sabes, esta fue mi experiencia personal. A mí una vez me invitaron a una reunión donde escuché este mensaje y me impactó. Nunca pensé que la Biblia pudiera entenderse a través de nuestro razonamiento y nuestro intelecto. Sí podemos entender hasta cierto punto lo que está escrito en la Biblia y eso me sucedió. Por eso trajo en mí una
un deseo de conocer a Dios y de por mí mismo comprobar si lo que yo estaba escuchando era verdad y estaba en la Biblia. Así que me propuse leer la Biblia en el Evangelio de Mateo para llegar a entender quién era realmente Jesús, y ahí tuve una experiencia personal. Al hacer una lectura del Evangelio de Mateo, yo tuve un encuentro con Jesús, un encuentro personal que transformó mi vida y cambió mi corazón. Así que de la misma manera, a través del Evangelio de Juan, que consta de 5 lecciones, es una guía a través de la cual de preguntas tú vas a encontrar por ti mismo las respuestas, porque es muy sencillo. Así que si tú tienes una Biblia, también la puedes usar en casa, pero con este archivo, con este PDF del Evangelio de Juan, tú vas a poder recibir esta guía de 5 lecciones para que tu lectura tenga propósito, dirección y puedas a través de estas preguntas tener un encuentro personal con Jesús. Así que bien, permíteme entonces orar por ti. Quiero guiarte porque dice la Biblia también que con el corazón, dice, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando nosotros declaramos al orar y llamamos a Jesús, clamamos a Él se manifiesta en nuestra vida. Porque Él responde cuando tú invocas un nombre, así dice la Biblia. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesitamos su salvación. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste y dé respuesta a nuestra necesidad. Y lo primero que tú necesitas es que Él se manifieste haciéndote saber que has sido perdonado y Dios te hace justo por causa del sacrificio de Jesús. Por eso dice también la Biblia en el libro de los Salmos, bienaventurado el hombre a quien no se le inculpa de pecado, dice, y cuya transgresión ha sido perdonada. Es maravilloso saber que Dios nos ha perdonado, comprobarlo, vivirlo, ser libres de esa carga de culpa. Nunca más te sentirás culpable, ni avergonzado, ni indigno, sino al contrario, comenzarás a vivir la vida nueva y abundante. Bien, pues te invito para que cierres tus ojos ahí y ores conmigo. Yo te voy a guiar en este momento para que tú tengas esta experiencia personal. Di conmigo lo siguiente en este momento. Señor Jesús, bendito Padre, reconozco que te necesito. Señor, reconozco que me he sentido culpable, me he sentido indigno, me he sentido lejos de ti y no he sabido qué hacer. Pero en este momento elijo creer lo que tú dices a través de la Biblia. Yo te doy gracias que tú me amas, que tú dices cuánto me amas y que me lo has demostrado. Ahora entiendo que puedo conocer tu amor al mirar esa cruz, donde tú moriste hace más de 2000 años. Así que, Señor, abro mi corazón. Te pido que me perdones, que hagas mi vida nueva. Te pido que me laves de toda culpa, de toda indignidad por lo que yo he vivido y por lo que yo he hecho. Así que te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Yo reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Ven a mi vida, Señor, y hazla nueva, en el nombre de Jesús. Ahora permíteme y voy a orar por ti, así con tus ojos cerrados. Señor, te pido que en este momento le vengas abrazando, que tu amor se está derramando en estos momentos y tú nos estás abrazando. Gracias, Señor, porque tu presencia está ahora aquí, viniendo a nuestra vida. Gracias porque, Señor, ahora tú nos llamas a conocerte, tú nos llamas a vivir una vida nueva. Gracias, Señor, porque tú vienes ahora dando una respuesta poderosa y sobrenatural a toda necesidad. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Está hecho. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cada vez que invocamos el nombre de Jesús, viene su salvación. ¡Qué maravilloso! Muy bien, pues te invito para que tú compartas este maravilloso mensaje. Todos necesitan oírlo, todos necesitan recibirlo. Y necesitamos, por tanto, entrar en un descanso, dejar de llevar esas cargas pesadas. Así que bien, ahora yo quiero continuar compartiendo con ustedes, querida familia, queridos amigos, y vamos a ver un tema poderoso que estoy compartiendo en esta serie de nuevos comienzos, donde Dios nos está llamando a vivir en una nueva dimensión, en una nueva expectativa sobrenatural. Porque Dios tiene una respuesta poderosa a tu necesidad.
Así que quiero comenzar compartiendo contigo esto, lo que nos dice la Escritura ahí en Marcos en el capítulo 6. Marcos en el capítulo 6 nos dice algo muy interesante. Nos dice cómo el Señor Jesús dice que fue a Nazaret, el lugar donde le conocieron a él, desde que él, dice la Biblia, cuando él nació en Belén, que era el lugar profetizado, anunciado, donde nacería el Mesías, el Cristo, un rey prometido a la nación de Israel. La Biblia anunció, hay más de 300 profecías que nos hablan y que se cumplieron a través de Jesús, y podemos de esta manera identificar al Señor Jesús como el Mesías de Israel, el Cristo, que un rey que va a venir a gobernar y finalmente gobernará sobre este mundo, sobre esta tierra, y su reino, dice, no tendrá fin. Él vino a Nazaret una vez que nació de Belén. La Biblia nos dice cómo sus padres, José y María, regresaron a Nazaret, donde ellos se habían comprometido en matrimonio. Y la Biblia nos dice cómo Jesús se crió en Nazaret. Por eso le llamaban el Nazareno, creían que él había nacido en Nazaret, pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén, para dar cumplimiento a ese anuncio que Dios había dado. Pues nos dice la Biblia cómo el pueblo de Nazaret estaba ofendido, escandalizado por Jesús. Qué interesante, qué impresionante. Nos dice ahí la Biblia, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo, dice, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, dice, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Observa cómo ellos lo habían conocido desde niño, ellos lo conocían en una condición humana. No podían reconocer que alguien que había estado entre ellos, como cualquier persona, como cualquier niño, hasta ser adulto, no podían reconocer que este fuera el Mesías prometido a Israel. Por eso decían en una forma de menosprecio, de incredulidad. Y esa es nuestra condición. Nosotros en nuestra condición humana tenemos un problema de incredulidad con Dios. Pero ahora que tú abres tu corazón y comienzas a vivir una nueva vida, todo cambia porque tu mente está siendo alumbrada para que tú entiendas lo sobrenatural. Así que en nosotros es normal que haya incredulidad y duda acerca de Dios. Esto fue lo que pasó en Nazaret. Dice, ellos decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Y lo menospreciaban, es una expresión de menosprecio. Ni siquiera le llamaban por su nombre. No se preguntaban, wow, qué impresionante, ¿de dónde Jesús obtuvo esta sabiduría? No, ¿quién es este? Y luego decían, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esta sabiduría de dónde la sacó? Y estos milagros, fíjate, estaba haciendo milagros, o habían oído que hacía milagros, y la gente con incredulidad se preguntaba. Tú puedes preguntarte con incredulidad acerca de Dios, o puedes preguntarte con un deseo de conocerle. Así que yo te invito a que cambies tu actitud y tomes una actitud y una expectativa de conocer a un Dios maravilloso. Para él no hay nada imposible. Así que aunque habían oído que él hacía milagros y había hecho milagros, estaban despreciándolo con incredulidad. Y luego fíjate la pregunta que hacen. En Marcos 6, verso 3 dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Qué estaba diciendo Nazaret, el pueblo de Nazaret? Estaban diciendo que ellos tenían incredulidad porque lo conocían de forma familiar, como vecino, como el niño y que había sido adulto, que pertenecía a una familia, que por cierto cuando se menciona su familia, tú puedes observar que no mencionan a José. Muchos comentaristas piensan que José no es mencionado porque habría fallecido. Por eso dicen, ¿no es este el carpintero? O sea que Jesús era carpintero hasta el momento en que se manifestó a Israel como el Cristo, el Mesías prometido. Mientras tanto, él fue una persona ordinaria como cualquier otra. No demostró nada que lo distinguiera porque él tenía un tiempo para ser manifestado a Israel, justo a la edad de los 30 años, que era la edad en que comenzaban a ministrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una persona, la única autorizada para entrar en el templo a la presencia gloriosa de Dios, porque este es el único templo que Dios ordenó que se construyera donde Él se manifestaba. Así que antes de todo eso Jesús tenía como un oficio ser carpintero. Y decían, pues el carpintero, ¿no?
Entonces ellos estaban, pues es el carpintero, ¿de dónde éste puede tener esta sabiduría y estos milagros? Así que como ellos lo habían conocido en una condición humana y de acuerdo a la limitación humana, pues no podían creer en él. Dios te está llamando a vivir sin límites, a que tú salgas de tus límites y como puedes ver, esto consiste en superar nuestra incredulidad. Esos problemas de incredulidad que nosotros tenemos, de duda con respecto a Dios, necesitamos resolverlo. Y eso solamente sucede una vez que tú conoces a Dios. Mientras no lo conozcas, siempre va a haber ese conflicto. Pero una vez que lo conoces, tú sabes quién es Dios, cuánto te ama y lo que Él puede hacer por ti. Así que dijeron, ¿no es este el hijo de María? Ahí hablan de su madre, hermano de Jacobo. O sea que Jesús, después de que nació, sus padres José y María tuvieron más hijos. Jesús era parte de una familia donde su padre, cuando él ya tenía más de 30 años, ya había fallecido. Hermano de Jacobo, José, Judas y de Simón. Y luego dicen, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que además de 4 hermanos, que por cierto Jacobo acabó siendo el autor de la carta de Santiago y formando parte del grupo apostólico del Señor Jesucristo. Y dice que también tenía hermanas, dice, y se escandalizaban de él. Dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice. Observa cómo ellos habían puesto un límite a lo que Jesús podía hacer con ellos. Pero por otro lado, el Señor Jesús no podía hacer más si ellos estaban en una incredulidad. Así que muchas veces esa es la razón por la que Dios pareciera que no está dando respuesta a nuestra necesidad, porque hay incredulidad, hay conflictos donde hay duda en nuestro corazón, o porque pasa el tiempo, o porque las cosas no cambian y aún empeoran, entramos en incredulidad. Así que aquí podemos ver entonces cómo Dios puede ser limitado por ti, porque de acuerdo a lo que tú creas, te será hecho. Eso fue lo que Jesús decía cuando hacía milagros y sanaba, conforme a tu fe sea hecho, porque si tú no lo crees, entonces ¿cómo vas a recibirlo? Entonces, quiero que sepas que la Biblia declara que ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por medio de Jesucristo a través de su vida, de su sacrificio, su muerte y su resurrección, y que lo único que se requiere es que tú recibas y tomes aquello que ya Dios te ha dado. En Romanos capítulo 8, verso 31 y 32 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, el que no rehusó darnos a su propio Hijo, entregarlo. Está hablando del sacrificio de Jesús, está hablando de la cruz, que Él lo entregó a esa cruz. Dios pudo haber actuado y pudo haber destruido a sus enemigos, pero en realidad a eso vino. Él vino a morir en esa cruz. Dice que lo entregó, dice, por todos nosotros. Si Él hizo eso, dice, ¿cómo no nos dará también con Él, esto es, con Cristo, todas las cosas? Entonces Dios está declarando que a través de Cristo, Él ya nos ha dado todas las cosas. Y si tú tienes a Cristo, con Él te han dado todas las cosas. Sanidad, abundancia, te han dado salvación en todas las áreas de tu vida, en el área emocional, en relación a tu familia, a tus negocios, a tu situación económica. Dice que Él, dice, con Cristo nos ha dado todas las cosas. Así que si ya Dios nos dio todas las cosas, la pregunta es, entonces, ¿por qué yo no he recibido nada? Exacto, necesitamos recibirlo. Aunque Dios ya hizo que Jesús muriera por todos, si tú no lo recibes, si tú no aceptas esto que hizo a tu favor, tú permanecerás, por tanto, en peligro de quedar separado de Dios por toda la eternidad. Pero si tú lo crees, entonces, dice Jesús, al que cree todo le es posible. Está hablando de lo que ya hizo. Ya se te dio con Jesús los regalos de los cielos. Tú tienes que abrir los regalos. Cuando nos dan un regalo, pues hay que abrirlo. Y esa es nuestra decisión y nosotros elegimos si tomamos algo que nos dan, lo recibimos y lo abrimos o lo rehusamos. Esa es la fe, en eso consiste la fe, la habilidad de abrir los tesoros de los cielos. La fe consiste en la habilidad de confiar en lo que Dios hizo y tomarlo para nosotros mismos. Así que por eso en Nazaret
Dice que Jesús no hizo ningún milagro. Esto es terrible. No es porque él no pudiera hacer nada. En realidad se trata de que él no, de lo que él puede hacer. Él ya lo hizo todo. Créeme, él ya hizo posible que tú seas curado. Los milagros suceden aún en nuestro tiempo. Hay milagros de parte de Dios, porque la Biblia dice ahí en 2 de Pedro 2:24, 20:24 en la Biblia dice ahí en esa carta que por las heridas de Jesús ya fuimos sanados. Fuimos. Así que entonces se trata de que si a través de sus heridas, él sufrió esos latigazos y golpes para que a través de eso nosotros fuéramos curados, entonces ahora se trata de que nosotros lo creamos, de que lo recibamos. Así que en Nazaret dice que no hizo ningún milagro, dice salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Así que pudo hacer algunas sanidades, personas que se lo permitieron, que le permitieron orar a él por ellos, y por cuanto le permitieron orar, hubo una sanidad, hubo un milagro. Y dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si algo le puede asombrar a Dios y entristecer, es nuestra incredulidad. Que nosotros dejemos de dudar y dejemos de confiar en el amor de Dios y en el poder de Dios. Y dice, y recorría las aldeas enseñando. Entonces él se dio cuenta, el Señor lo que hizo fue enseñar, y enseñar nos habla de renovar la mente. Él venía estableciendo la verdad, venía exponiendo la verdad, él venía hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo a través de él para que la gente cambiara su forma de pensar y por tanto lo que crees. Porque cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras creencias. Así que quita los límites, quita la incredulidad y comienza a volverte a Dios y a tomar lo que Dios está diciendo y confiar que lo que Dios está diciendo, que dice que ya hizo, ha ocurrido, para que tú al confiar y creerlo lo puedas recibir. Así que yo quiero hablarte de cómo vamos a recibir nosotros a través de nuestra fe. La palabra fe está en la Biblia y está en Hebreos 11:1, donde dice que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Cuando habla de sustancia, la palabra que traduce del griego es hipóstasis. Esta palabra se traduce como título de propiedad. Así que la fe es tener el título de propiedad. Yo tengo el derecho legal, tengo la factura de algo que aún no veo, de algo que todavía no llega a mi vida, pero ya cuando tengo fe, tengo la seguridad y certeza que algo me pertenece, porque tengo el título de propiedad. Eso es la fe. Así que se trata de que nosotros ahora aprendamos a tomar y a recibir de Dios. Y quiero darte 2 puntos muy importantes para que tú puedas hacerlo, puedas vivirlo. Bien, y lo primero está también en lo que nos dice la Escritura con respecto al centurión romano. Ahí en Mateo capítulo 8, la Biblia nos dice cómo este centurión vino a Jesús pidiéndole que sanara a su criado que estaba en agonía, estaba agonizando, estaba muriéndose. Y entonces Jesús ofreció ir a su casa, pero el siervo le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Mateo capítulo 8, verso 6. Le dijo el centurión a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, porque él era un centurión romano, no era judío. Y por tanto él sabía, por lo visto, y había oído de la religión judía y sabía que era indigno para un judío recibir a alguien o entrar en la casa de alguien que no era judío o era gentil. Era una religión que ellos tenían los judíos, que no era algo que Dios había establecido, ellos lo habían llevado a un extremo de forma religiosa. Pero este centurión estaba respetando y creía que Jesús pues tenía esa tradición. Así que le dijo a Jesús, Señor, no soy digno, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también, dijo, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo. Así que dice la palabra como Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Y dijo, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Así dijo el Señor Jesucristo. Y entonces dice que le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ahí está. Tú ve
Regresa a tu casa, ve confiado y así como creíste, regresa creyendo y sabiendo que te fue hecho. Entonces observa cómo este centurión, que era un hombre que tenía temor de Dios y estaba bajo autoridad y entendía el orden de mando, la cadena de mando en el ejército, y entendía, por tanto, que Jesús era una autoridad que estaba por encima de todo. Él vino creyendo en este Mesías como un rey, porque Mesías es rey, ungido. Así que él venía creyendo en realidad que Jesús era ese rey prometido y por tanto que bastaba que Jesús diera una orden para que entonces ocurriera el milagro. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando estamos viniendo a la palabra del Señor, estamos entonces nosotros oyendo una orden. Cuando Dios dice que por sus heridas fuimos curados, esa es una orden. Es algo que Él ya hizo y por tanto es una orden, algo que está establecido que ya se hizo. Cuando tú te sometes a lo que Él dice y sometes tus razonamientos y lo que tú sientes a lo que Él dice, tú estás honrando la autoridad de Jesús. Tú estás honrándole a Él, reconociéndole en tu vida y eso hace que la fe haga que a través de tu fe ocurra el milagro. Como ves, es a través de tu fe que será hecho. A través de lo que tú creas será hecho. Lo que tú creas se hará realidad en tu vida. La fe hace que todo sea posible. Y aún la fe nos ha sido dada por medio del Señor Jesucristo. Así que entonces, primer principio, cuando nosotros estamos creyendo, en realidad estamos obedeciendo a nuestra fe, estamos obedeciendo una orden, estamos obedeciendo algo que el Señor dice que hizo. Si Él dice que ya lo hizo, está hecho. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso cuando nosotros oramos, estamos en un proceso creativo. Orar no es un ritual, orar es la manera en que en nuestra fe se activa. Cuando nosotros oramos, estamos activando nuestra fe. Por eso es que la fe nos hace orar, porque la fe hace que hablemos y tomemos a través de lo que decimos aquello que nos pertenece. Así que lo que nosotros decimos es poderoso. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay un poder en la lengua. Lo que tú dices tiene poder. Y cuando tú algo que crees lo confiesas, lo declaras, eso tiene poder. Así que por esa razón es que necesitamos orar para recibir a Jesús, porque cuando confesamos a Jesús, nuestras palabras tienen poder. Es como la firma de firmar un acuerdo, un contrato donde yo recibo un regalo, que te hacen firmar un regalo, una factura, pues. Te hacen firmar la factura. De esa forma tú estás tomando el derecho legal y la seguridad de que algo es tuyo, pero lo estás confesando. Así que entonces cuando nosotros oramos estamos activando nuestra fe. Las personas que oran son personas de fe, pero no es suficiente que tú ores porque tienes fe, porque la oración no es un ritual, sino necesitas aprender a orar con fe. No solo a orar, sino a orar con fe, con autoridad. De acuerdo a quien tú eres, es como te será hecho. Si tú te sientes amado por Dios, si tú te sientes digno del amor de Dios, si tú te sientes justo por lo que Cristo hizo, entonces tú tienes identidad de hijo amado y heredero. Y vas a orar de acuerdo a un hijo amado y heredero. Aprende a orar como alguien amado por Dios, como un hijo y un heredero. Y de esta manera tú vas a tomar posesión, tú vas a adueñarte de todo lo que Dios dice que te pertenece. Así que no ores por el problema, ora por la respuesta. En medio de la situación, no hables del problema, habla de la respuesta. Da la orden para que la situación cambie. Háblale al monte y quítalo en el nombre de Jesús. Ora entonces por la respuesta, no por el problema. Ora en la palabra de acuerdo a lo que Dios dice. Y si Dios dice ahí, por ejemplo, 2 Corintios 8:9 es una declaración de economía sobrenatural. Ahí dice, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, se hizo pobre para que ustedes por medio de su pobreza sean enriquecidos. La Biblia dice que el Señor ya nos rescató de la pobreza.
nos rescató de la maldición de la pobreza. Él se hizo pobre por nuestra causa. Él llevó sobre sí el juicio de la maldición de pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. Si dice que su voluntad es hacer y que hizo a Jesús pobre para que seamos enriquecidos, entonces nosotros tenemos autoridad para que nuestra economía personal y familiar prospere y tengamos abundancia, porque Él quiere que seamos enriquecidos. Qué poderoso decir gracias, Padre, porque tú quieres que yo sea enriquecido. Gracias porque estoy enriqueciendo en este momento. Estoy libre de deudas, mis ingresos están aumentando. Gracias, Señor, porque tu respuesta sobrenatural está haciendo que yo obtenga mucho más de lo que podría conseguir a través de mi propio esfuerzo. Es así como tú tienes que orar con la palabra, tomar la palabra. Yo hablaba acerca en la conferencia de este domingo, te invito para que veas esta conferencia. La sanidad concibe la respuesta sobrenatural de una fascinante historia de un hombre llamado Jacob que estaba en la ruina por causa de su tío Labán que se había aprovechado de él. Y entonces Jacob tuvo un sueño donde el Señor se manifestó y le dio una estrategia para hacerse rico y salir de esa condición. Así que él lo que hizo fue llegar a un nuevo acuerdo con su tío, quedarse a seguir con él trabajando, a pesar de que el tío había abusado y se había aprovechado de él, pero esta vez Jacob estaba tratando de otra manera la situación. Estaba tratando de acuerdo al plan que Dios tenía para su vida. Así que dice la Biblia que tomó unas varas de tres distintos árboles, dice que les quitó la corteza como si tuvieran rayas, las puso en el abrevadero donde bebían los rebaños de las ovejas, y entonces dice la Biblia que cada vez que las ovejas venían a beber en esos abrevaderos, a la vista de las varas, dice que ahí se multiplicaban, se apareaban y las crías nacían del color que Jacob había quedado con su tío, que serían de él. Él le dijo al tío, tú quédate con todos los rebaños blancos y a mí déjame las rayadas, las manchadas y las negras. Entonces imagínate qué tremendo. Jacob estaba cuidando de un rebaño de ovejas y de chivos de color blanco. ¿Cómo podía ser que se cambiara la genética? Ese es el poder sobrenatural de Dios que rompe los límites del tiempo, del espacio, rompe con las leyes naturales. Esos son los milagros, que el poder de Dios no se limita, sino rompe, hace estallar esas leyes y esas limitaciones que tenemos nosotros en la vida. Así que eso fue lo que sucedió. La Biblia dice que nacían de rebaños de color blanco, ovejas y chivos rayados, manchados y negros. ¡Qué impresionante! Dios cambió la genética porque tan solo las ovejas veían unas varas que estaban descortezadas. Esto no era una superstición. En realidad, Jacob estaba creyendo que lo que Dios iba a hacer era esto, era un milagro, era algo milagroso. La Biblia dice que él acabó siendo un hombre próspero, que se enriqueció muchísimo. La palabra en el hebreo es paratz, que significa prosperar. Así que aquí tú puedes ver algo impresionante y es la manera en que Dios nos habla de una economía sobrenatural, porque las grandes historias de la Biblia, tú te vas a encontrar que en esas grandes historias Dios se manifiesta a hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, a hombres que están en situaciones normales para hacer algo que está fuera de lo normal, que no se puede entender razonablemente de acuerdo a la lógica humana. Así es Dios, Él siempre que hace algo lo hace de una manera sobrenatural. Tú no esperes que Dios haga las cosas de acuerdo a la limitación humana. Él va a romper y hacer estallar todo límite para que nosotros podamos ser prosperados, porque en realidad la palabra paratz es prosperar y significa hacer estallar aquello que tiene límites. Dios hizo estallar la genética e hizo que esos rebaños se volvieran, las crías que nacían eran rayadas, manchadas y negras, y todo era para Jacob. El tío había puesto a 3 días de camino todos los rebaños de ovejas y solo le había dejado a Jacob una parte del rebaño para que entonces lo que naciera de esa forma fuera de él. Así es como Dios se manifiesta. Esas varas representan orar con la palabra. Esas varas representan a Jesús levantado en esa cruz, muriendo en esa cruz, a favor de nosotros. Quiere decir que en esa cruz ya Dios consumó
lo que Él quería hacer para nosotros. Quitó la maldición, hizo que viniera la bendición. Por eso esas varas representan la palabra de Dios, lo que Dios dijo que se hizo a nuestro favor. ¿Recuerdan? Romanos 8, 31 y 32, donde dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está. Esas varas hablan de lo que Cristo ya hizo, todo lo que nos ha sido dado, para que al mirar esas varas, aquello sea concebido por medio de la fe y sea manifestado. Así es que Dios estaba llevando a Jacob a un nuevo nivel, a una dimensión sobrenatural, porque él estaba siendo arruinado por una mala relación familiar. Jacob había huido de su casa porque su hermano lo quería matar, pero ni siquiera eso lo arruinó, porque cuando tú bien conoces al Señor y conoces su amor, tú sales de todo trastorno emocional, tú sales de la depresión, de la ansiedad, de todo sentido, de que tu vida no tiene sentido, de toda amargura, de todo odio. Entonces el Señor sana con su amor tu corazón. Eso es lo que significa beber, lo que hacían esos rebaños de ovejas. Entonces cuando tú empiezas a beber del amor de Dios, te sumerges en su presencia y bebes, entonces tú vienes a una sanidad y a través de esa sanidad tú comienzas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso quiero terminar en esta declaración poderosa de Marcos capítulo 11, donde dice la escritura lo siguiente, ahí en el verso 25, nos dice, y cuando estéis orando, dice, y cuando estéis orando, cuando oren, perdonen. Así que dice, cuando estén orando, perdonen. Si tú oras, si tú hoy vas a orar, si tú oraste, dice que cada vez que tú ores, perdones, que es necesario cada vez que oremos perdonar ofensas personales y heridas emocionales, perdonar. Dice, si tienes algo contra alguno, ni siquiera la persona tiene que venir a pedirte perdón o reconocer lo malo que hizo. Simplemente tú le puedes perdonar y sanar tu corazón para que venga una respuesta sobrenatural de Dios. Porque dice, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, dice, les perdone a ustedes sus ofensas. Así que nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, y no sanamos nuestro corazón, no podremos concebir a través de la fe una respuesta sobrenatural. Si no perdonamos, si nos endurecemos, si levantamos un juicio, estamos alimentando el orgullo y el ego. Una persona que se niega a perdonar es una persona que se llena de orgullo, porque sigue poniendo por encima de lo que Jesús hizo en esa cruz, su persona, su ego, su yo, lastimado y herido, y vive creyendo que entonces así está su situación y no puede cambiar por lo que le hicieron. Está poniendo por arriba de la cruz de Jesús su propia persona. En vez de reconocer que Jesús en esa cruz ya lo hizo todo, hizo lo necesario para que podamos perdonar, porque quiero que sepas que en esa cruz ya se hizo juicio y venganza de todo aquello que te lastimó. Así que si tú también has vivido una mala experiencia familiar, si en este momento estás sufriendo en tu familia, si sufriste porque tus padres te abandonaron, porque no desearon que tú nacieras, si has sufrido porque tus padres se divorciaron, tu padre nunca se preocupó por ti, nunca se acercó a ti, estuvo ausente, aunque estaba en tu casa, estaba ausente de ti, nunca se interesó en tu vida y eso te hizo sentirte ignorado. La Biblia nos dice que en esa cruz ya se ejecutó castigo, ya fue castigado y juzgado todo ese fallo y esa maldad. Ahora tú ya no tienes derecho a rehusarte a perdonar. Ahora más bien esto te compromete a perdonar y sanar tu corazón para que tengas la capacidad de recibir y tomar la respuesta sobrenatural que Dios tiene para ti. Porque aquí dice, por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo han recibido y entonces les vendrá. Y entonces dice, cuando estén orando, perdonen. Entonces nos está diciendo, créeme que si tú pidas y oras por algo y crees que lo has recibido, vendrá, pero perdona. Porque si no perdonas,
no vas a tener la capacidad de poder recibir, de hablarle al monte para que se quite. Y esa montaña representa todo aquello que nos estorba, nos parece imposible perdonar, nos parece injusto perdonar, pero hablarle a ese monte es decirle, quítate de mí todo enojo, como lo dice la Biblia. Quítense de vosotros, quite ese monte de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia, de malicia. Dice, quiten de ustedes esa montaña de enojo, de ira, de rencor, de amargura. Quítenla. Tú tienes que quitarla. El Señor ya en la cruz ya lo hizo para que ahora tú también lo puedas hacer. Es tu decisión permanecer herido, ser una víctima de los demás, seguir hablando de todo lo que te hicieron, o eres tú quien decide cambiar tu vida, ser transformado por la sanidad del amor de Dios. Así que quítense de vosotros, dice, antes bien, sean benignos. Dice, perdónense, sean misericordiosos y perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Muy bien, pues quiero orar ahora por ti. Levanta tu petición en este momento, define una petición específica y yo quiero orar para que sanes tu vida, sanes tu corazón en este momento, tomes la decisión de quitar esa montaña de tu corazón, sana tu vida en relación a tus padres, en relación a tu familia, en relación a tus hijos, sana tu vida y empieza a vivir a través de la fe para recibir una respuesta sobrenatural. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos, Señor, sometiéndonos, venimos quitando la incredulidad y sometiéndonos, Señor, a lo que tú dices, que si no perdonamos, tú tampoco nos perdonarás. Perdónanos por toda amargura, perdónanos por ese enojo, por esa ira, por esa amargura, perdónanos, Señor. Ahora entiendo que tú ya pagaste por eso y yo no tengo derecho a ponerme por encima de la cruz. Así que perdóname, Señor, yo recibo la sanidad que tú tienes para mí y ahora, Señor, yo me levanto creyendo que tú traes una respuesta sobrenatural a mi vida y que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas y hagas milagros en mi vida, traigas una economía sobrenatural. Así es, Jacob a través de la fe, al hacer que sus rebaños vieran las varas y bebieran en ese abrevadero, enriqueció y se hizo un hombre rico en una economía sobrenatural. De la misma manera, vea esa vara en este momento, ve esa palabra que dice cómo Él se hizo pobre para que seas enriquecido y dile gracias, Padre, porque tú me has hecho rico, tú me has hecho rico, tú me has hecho rico y me has enriquecido. Gracias porque estás haciendo estallar todo límite en mi mente y mi corazón, estás quitando toda barrera que me limita, todo espíritu de pobreza, toda mentalidad de pobreza. Yo declaro que soy libre y que ahora yo desato sobre mi vida abundancia y declaro el cumplimiento profético, el cumplimiento de todo lo que tú has dicho que quieres hacer en mi vida. Tu palabra dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que gracias porque tú me amas, Señor, y tú quieres que yo sea prosperado en todo lo que hago. Así que puertas se abren para ti, puertas de bendición se abren fuentes de provisión sobrenatural, milagros en este momento ocurriendo, milagros en este momento ocurriendo en el nombre de Jesús, una manifestación poderosa y sobrenatural. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, querida familia, pues yo los espero nuevamente en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2023, cada jueves aquí por la noche por Facebook Live a las 8 de la noche. Así que les amamos y los esperamos para que nos visiten este domingo en un increíble servicio que tenemos, un gran evento, nuestra reunión a las 11:30 aquí en el EVA, nuestra casa, Avenida 5 de Febrero 1500 y a las 10 de la mañana en San Juan del Río. Así que te esperamos, te vamos a recibir con una preciosa familia. Trae a tus invitados y comparte este maravilloso mensaje con tus contactos. Les amamos.